la menos la derivada de esa precisa, ¿cómo es? Energía potencial respecto de X, respecto de la distancia X. Calcular la fuerza si la constante del resorte K es 30 Newton por metro y la cantidad de estiramiento, es decir, el valor de X es 0,5 metros. Bien, mucho texto. Vamos a poner esto en dibujitos, porque los dibujitos siempre ayudan. Entonces, ustedes imagínense que tienen un sistema así, con un resortito, ¿bien? Voy a intentar dibujar un resortito, pero bueno, no soy muy buena. Y acá tienen una masita, ¿bien? Entonces, esta masita está en un conflicto porque por un lado tiene la energía... en realidad estoy pensando, porque creo que no te lo dibuja vertical, creo que te lo dibuja horizontal. Bien, lo vamos a dibujar de otra manera, porque de esta manera en realidad es más difícil. Y bueno, no los quiero complicar más. Imagínense que la masita no está colgando de un techo, sino que está apoyada sobre el piso y está agarrada a un resortito acá. ¿Bien? Entonces, ustedes saben que si yo esto lo estiro, ¿bien? Si lo llevo para allá, este resorte se estira y se dice que se acumula una energía potencial. ¿Por qué potencial? Porque cuando lo suelto, vuelve para su lugar, y la fuerza con la que vuelve va a depender de cuánto estire este resorte, y también va a depender de cuál es la constante de ese resorte. Son propiedades físicas del resorte, bueno, no viene al caso. Por eso a ustedes les dice que la función de energía potencial, fíjense que precisamente depende de esas dos cosas. ¿Bien? Depende de la constante del resorte, que eso es un valor que ya sabemos, o sea, no hay que preocuparnos por él, y depende de la distancia al cuadrado que yo estire este resortito hacia allá. ¿Bien? Y por otro lado me dice que la fuerza que yo le voy a aplicar a este bloquecito para llevármelo una distancia X, va a estar dada por la derivada de la energía potencial respecto de X. ¿No? ¿Por qué un menos? Porque precisamente está yendo para el otro lado de hacia donde me llevaría la fuerza potencial. ¿Bien? Este signo menos tiene una representación del sentido, de hacia dónde va. Como la fuerza va en sentido contrario a donde te llevaría la fuerza potencial una vez que lo soltás, te clava un signo menos para diferenciar ese sentido, ¿no? Bien. Eso es más o menos para darnos una idea del contexto físico que tiene este problemita. Para que sepamos qué cosa es qué. Ahora, tampoco nos interesa mucho toda esta explicación, ¿no? Solamente tenemos que calcular la fuerza si la constante del resorte es 30 Newton por metro y la cantidad de estiramiento es 0,5. Es decir, que a mí me están diciendo, calculame cuánto vale la fuerza que yo tengo que aplicar cuando X es igual a 0,5. ¿Bien? Estamos evaluando una función, en pocas palabras. Y esto es lo que nosotros no sabemos. No lo sabemos porque no sabemos quién es la expresión de f. Sabemos que es igual a la derivada, pero no sabemos a qué es igual. No tenemos un valor de x para reemplazar y ya. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a derivar la función, porque es precisamente lo que nos está diciendo la definición que hagamos. ¿Bien? Vamos a hacer la derivada respecto de x, de u de x. ¿Bien? Y u de x es precisamente un medio por k por x al cuadrado. ¿Bien? Porque es lo que nos dice el ejercicio. Así que acá ya vamos a aplicar reglas de derivada, porque ya pasamos la etapa de definición. Toda esta parte de acá, ¿bien? Es una constante. Todo esto es un numerito. No sabemos cuánto da todavía, pero es un numerito. Y ustedes saben que cuando estamos derivando una constante que multiplica la variable, la constante queda afuera y no afecta en nada, digamos, ¿no? Queda constante precisamente. Así que acá nos va a quedar, traigo el menos de antes, este menos es lo que salía de la definición que habíamos dicho, nos va a quedar un medio por k, y simplemente nos queda derivar la x al cuadrado, que esto es simplemente 2x. ¿Bien? Es sencillito. Bueno, este 2 se te va a cancelar con este 2, así que el resultado final te va a quedar menos k por x. O sea que la fuerza que yo tengo que aplicar es de menos k por x. Y acá ya no queda mucho que hacer, simplemente evaluar la función. Si a mí me piden que evalúe la función cuando x vale 0,5,
metros, acá es cuando empiezan a cobrar relevancia las unidades, ¿bien? Es importante que las tengamos en cuenta. K vale 30 newton por metro, es decir, que esto vale 30 newton por metro. Uy, me quedó un poco feo. Y X vale 0,5 metros. Bien, porque puse las unidades, ¿no? Para que se vea cómo esta se te va a cancelar con esta. Y al final del ejercicio te va a quedar que F para 0,5 metros, bien, es igual a menos 15 newton. Bien. Porque, bueno, 30 por 0,5 nos va a dar 15. Ahora, en este caso, el símbolo del menos quizás no tiene mucho sentido analizarlo porque, de nuevo, no es que yo le aplico una fuerza negativa, no existe eso, ¿bien? Físicamente no existe. Pero lo que sí hago es que le estoy aplicando un módulo de fuerza de 15 newton en el sentido contrario a donde yo estoy tomando el lado positivo, ¿bien? A donde yo tomo mi referencia positiva. Si mi referencia positiva es ir hacia la izquierda, entonces la fuerza la tengo que aplicar hacia la derecha. Y si mi referencia positiva es ir hacia la derecha, entonces la fuerza la tengo que aplicar del otro lado, a la izquierda. ¿Bien? Profe, Sí. ahí no tendríamos que haber hecho la derivada de un producto en un medio de K por X al cuadrado. Es que, vos decís la regla del producto, decís vos. Claro, o No, no. no porque todo esto es una constante, ¿bien? No es una variable. Todo esto es un numerito, si querés lo escribo acá abajo. Esto es lo mismo que escribir 15 newton metro por X al cuadrado. Porque toda esta cuentita de un medio por K me da un valorcito que es 15. Y nada más, o sea, no está dependiendo de la variable. Entonces, cuando vos vas a derivar esto, es como si yo tuviera que derivar respecto de X, qué sé yo, 8X al cuadrado. ¿Entendés? Y es cuando haces esta derivada decís, bueno, el 8 sale afuera porque es una constante y está multiplicando a la variable, así que queda tal cual, solo que sale afuera, y me queda la derivada respecto de X al cuadrado, y esta derivada, vos ya se la sabéis, que es 2X. Bueno, esto lo mismo pasa acá, solo que en este caso no tenemos el valor exacto porque la K es una constante que yo la voy dejando, la voy arrastrando, se dice. Yo la podría haber reemplazado acá, y acá me habría quedado 15 por 2X luego de derivar. Pero elegí dejarla porque me parece más cómodo a mí ir dejando la letra de la constante más que el valor. ¿Aclaré un poco ahí? Ah, buenísimo, profe. Y el negativo aparece porque así nos definieron la derivada, ¿no? Así la definieron, ¿bien? Es una cuestión de Ah, bien. sentido. Es porque te está diciendo que vos tenés que aplicar la Profe, fuerza en sentido contrario. Sí, te escucho. Bueno, no sé quién iba a preguntar, pero sí. ¿Bien? El tema es si ustedes no se quieren, ¿cómo se dice?, complicar mucho la vida con el significado y de la física y todo lo demás, digan, bueno, aparece así porque me lo definió así el TP. El TP me dijo que era así, punto, y lo sigo haciendo, ¿bien? Después, si quieren, nos podemos analizar el sentido físico de eso. Pero fíjense que ambas cosas son importantes. Lo que pasa es que en análisis nosotros solamente nos interesa la cuentita. Nos interesa lo que dice el problema y ya está. Después hay que sacarle un poco de sentido a eso, hay que abstraerse, porque para algo hay que usarlo, ¿bien? Y bueno, ahí es donde entra el juego. Profe, y Fíjense después que, cuando sí. pone Ujú. entonces y pone, bueno, el valor de la fuerza que era 0,5 metros. Sí, el valor de eh, X. no, ese era el del estiramiento, ¿no? Claro, Ahí solamente pone la fórmula de la fuerza, ¿no? claro, que es la que saqué de acá, ¿no? Luego de hacer la derivada. Ah, bien, buenísimo. profe, Una vez que saqué la derivada, ya sé cuál es la forma de la fuerza. Sí. ¿me escuchas? No tenía internet y le estaba hablando. Ah, dale, dale, dale.
Profe, lo que no lo escuché, no lo entendí, mejor dicho, si le derivamos un medio sobre k de x al cuadrado, ¿cómo quedaría x? ¿1 al cuadrado? Es lo que un Em, poco me estoy confundiendo. Si la sí, k sería 1 porque es como una x o no. no, la K Si le es estamos una derivando por constante, regla, sí. O sea, y la vos pensás que constante la sería K 0. no es cero porque está multiplicando. Si estuviera sumando, ahí sí sería cero. Pero está multiplicando y acordate que cuando vos tenés una constante, un numerito, que está multiplicando la variable que vos querés derivar, esa constante no desaparece, queda pegada a la derivada de la variable que tenés que hacer, pero no desaparece. Otra cosa sería el caso de la suma, ¿bien? Lo voy a dejar escrito acá abajo. Nosotros acá tenemos que la función u de x, ¿bien? Es un medio de k por x al cuadrado. Todo esto es un número que no sabemos quién es, pero es un número que está multiplicando a la variable. Entonces, cuando yo quiero hacer la derivada respecto de x de todo esto, ¿bien? Lo que sea constante, al ser un producto, fíjense que es un producto, ¿bien? Estoy tratando de marcar el puntito. Al ser un producto, te va a quedar el 1 medio de k afuera y la derivada de x acá adentro. Esto sale porque es una constante. Todo esto es una constante, es un número que no sabemos quién es, pero es un valor. Y luego ahí yo procedo a derivar lo que tengo dentro, que eso sí depende de x, sí es una variable, y lo derivo con las reglas de derivación, que en este caso, como es una potencia, la potencia baja, ¿bien? Me queda la variable y a la potencia esta le tengo que restar 1. O sea que 2 menos 1 me va a quedar 1, y no lo escribo porque es redundante, ¿no? Pero se entiende que queda esto, 2x, luego de derivar x al cuadrado. Si la expresión hubiese sido, en cambio, 1 medio de k, ¿bien? Más, y fíjense este más, voy a marcar bastante cosa de que se vea, más x al cuadrado, ahí sí habría sido distinto porque vos habrías tenido la derivada respecto de x de 1 medio de k más x al cuadrado. Esto lo podés distribuir en la suma, porque la derivada se distribuye ahí respecto a la suma, o sea que te habría quedado la derivada respecto de x de 1 medio de k más la derivada respecto de x de x al cuadrado, bien, a distribuir respecto a la suma, y esto sí te habría dado 0, porque todo esto es una constante, y como sabemos, la derivada de una constante es 0, ¿bien? Y acá te habría quedado entonces la derivada de esto, que acá sí te habría dado 2x, y fin del drama. Pero ojo, ¿no? Tengan cuidado, porque una cosa es que la constante esté multiplicando a la variable, y otra cosa es que esté sumándose a la variable. Ojo con esto, no es lo mismo, dan resultados distintos. En este caso estaba multiplicando, por eso quedó así. Este signo menos ya saben de dónde viene, ¿no? Aclaré un poco ahí la cuestión de la constante. Sí, profe, gracias. Baja. Y bueno, en cuanto a la resolución del problema es esto nada más, es evaluar la fuerza cuando x vale 0,5, nada más. El tema es que es eso, ¿no? No tenemos quién es la fuerza, no sabemos quién es. Para poder saber quién es, la tenemos que derivar. Y eso es lo que hicimos acá, llegamos a esto acá, y después ya simplemente evaluamos porque sabíamos cuánto valía acá y sabíamos cuánto valía x. Y quedó esto ahí. ¿Bien? Cuando evalúas con menos q por x, ¿tienen que darte el mismo signo? Es como evaluar, tienen que darte el mismo para que sea el mismo resultado. El mismo respecto a quién. Digamos, este signo queda arrastrado de acá y queda arrastrado de acá porque es la definición de la fuerza. Por eso aparece el signo. Capaz que no entendí la pregunta. No, profe, yo le decía, si usted dice que, bueno, nos dio el resultado de menos q por k, por x, Sí. entonces, si sabemos que nos da un número negativo el resultado, porque ya nos está diciendo en el ejercicio anterior
No, me equivoco. Lo único que te dice este signo negativo es que esta fuerza se va a aplicar para el lado contrario del que vos considerás positivo. Bien, si yo considero que el bloque es positivo hacia la izquierda, es decir, que al retornar a mi punto de inicio estoy yendo en positivo, entonces la fuerza que tengo que aplicar en negativo va a ser hacia allá. Es solamente eso, es un sentido físico del problema. Pero no significa que yo voy a aplicar una fuerza negativa, porque no existe una cosa así. ¿Cómo aplicas una fuerza negativa? Bien, aplicas una fuerza en sentido contrario, que es otra cosa. Bien. Estas cuestiones, estas interpretaciones las vamos a dejar solamente para este tipo de ejercicios físicos. No es necesario que se vuelvan locos por cada ejercicio. En otros ejercicios, cuando llega la respuesta, les va a dar ese y ya está. Poco más. No hay mucho más que añadir. Ah, bien, profe, ya Sí. entendí, gracias. Bien, igual tampoco es esto, ¿no? O sea, esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Más adelante tenemos otros problemas físicos también, y ahí lo van a ver más aplicado. Pasa que ahora les parece chocante porque no están acostumbrados a encontrarse con esto, ver un signo menos y decir, significa otra cosa que no es negativo. Ese creo yo que es el drama, ¿no? Bueno, avancemos un poquito y mientras ustedes procesan, y si surgen más dudas, lo volvemos a ver hasta que salga. Que si no, me voy a atrasar con los demás. Rocío había dicho 9 del TP5. 9 del TP5. ¿El 9 o el 9? O los dos. Capaz que son los dos. Dale. Bueno. Los vamos a poner por acá. Y ahí vemos cómo hacemos con el espacio. Bien. Bien, este tiene derivación implícita. Capaz que estamos haciendo un salto un poco grande para algunos, pero bueno. Básicamente lo que te está diciendo es que encuentres la recta tangente a la curva en el punto indicado, ¿no? Y en particular para el A te está diciendo todo esto. Todo esto es una curva que tiene esta forma, ¿bien? Una forma un poco extraña. Pero bueno, a vos te están dando ese puntito de ahí, que no sé si se ve bien, te están diciendo, bueno, encontré la recta tangente en ese punto. Pues ya sabés de episodios anteriores, digamos, que para poder encontrar la recta tangente tienes que encontrar la derivada en el punto y la función evaluada en el punto. Con eso construís la recta tangente y ya está. El drama acá está en que, bueno, cómo encontramos la derivada, ¿no? Ahí está la cuestión. ¿Es necesario? Sí, es necesario aplicar la derivada. Es necesario porque como tenemos estas variables que están elevadas a 2/3, como que complican un poco la cuestión y es mejor usar la derivación implícita. Así que, para que me fijo, me voy a poner acá. Bueno, Ahí sí te escucho. el objetivo es encontrar la I', ¿no? Para después eso Exacto, tomarlo como una f de x, ¿o no? tal cual. Bien. Es así, porque yo necesito mi recta tangente que va a estar dada por la función evaluada, por la derivada de la función evaluada en el punto. El punto es menos 3 raíz de 3, ¿bien? Y esto va a estar multiplicado por x más 3 raíz de 3. En realidad es menos, pero bueno, menos con menos más, eso creo que se ve fácil. Y la función evaluada en el punto, que sabemos que la función evaluada en el punto es 1, porque ya te lo están dando al punto. ¿Bien? O podríamos reemplazar x igual a menos 3 raíz de 3 acá y despejar el valor de y. Pero bueno, si ya nos lo están dando acá, ¿para qué complicarnos la vida, no? Más 1. Bien, esta es la recta tangente que nos están pidiendo. El drama es esto, ¿no? Que no sabemos quién es este de acá. Y eso es lo que vamos a buscar. Conclusión. Si nosotros tenemos que la curva es de la forma x a los 2/3 más y a la 2/3 igual a 4,
Lo que voy a hacer es que voy a hacer derivada implícita miembro a miembro. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer la derivada respecto de x, de x a la 2/3 más, no es lo más amigable del mundo este ejercicio, pero bueno, igualado a la derivada respecto de x de 4. ¿Bien? Apliqué miembro a miembro de derivada. Bueno, este obviamente se nos va a hacer 0 porque es una constante, así que ya sabemos cómo es esa historia. Este se va a distribuir respecto a la suma. ¿Y cómo nos va a quedar? Lo voy a volver a escribir, cosa de no... Uy, ¿cómo me quedo esa vez? Cosa de no perdernos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que te va a quedar es esto, más la derivada respecto de x de y a la 2/3. Y esto está igualado a 0 porque esto es una constante y se hace 0. Acá nos va a quedar reglas de derivación. El 2/3 baja, y acá le tenés que restar 1, o sea que te va a quedar x a la menos 1/3. ¿Bien? Acá tenemos la derivación implícita, es decir, que primero nos va a quedar la derivada de y formalmente por y'. Bien, es decir, que acá de nuevo va a bajar el 2/3. Esto nos va a le vamos a tener que restar 1, o sea que nos va a quedar muy similar a antes, con la x, y acá va a estar multiplicado por y', ¿no? Esto es por la derivación implícita. Y bueno, va a ser. Y ya tenemos todo, ahora simplemente tenemos que despejar la y desde acá, ¿no? Para terminar de encontrar la derivada de la función. Así que esto me lo puedo llevar restando para el otro lado, 2/3, lo podría haber cancelado al menos 2/3 de entrada si quería, pero lo voy a dejar para que se vea bien, igualado a menos 2/3 de x a la menos 1/3. ¿Bien? Déjame que lo ponga con otro color para que no se pierda. Este se te va a cancelar con este, ¿bien? Si son iguales, multiplico por 3 medios a ambos lados y ya está. Lo voy a seguir arriba. Es decir, que acá me va a quedar y a la menos 1/3 por y' igualado a menos x a la menos 1/3. Y ahora este lo tengo que multiplicar al otro lado. Entonces, lo paso dividiendo directamente. No me voy a dar mucha vuelta pensando de cuál es por cuánto tengo que multiplicar para. Bien, me va a quedar menos x a la menos 1/3 dividido a y a la menos 1/3. Fíjense que esta función, que me quedó fea escrita, pero no importa, no es válida si vale 0. ¿Bien? Ojo, ¿eso qué significa? Que la derivada no va a existir en esos valores, o bueno, quizás sí existe, pero hay que analizarlo muy minuciosamente. Pero a inicios de lo que viene es como que ya me siento tentada a decir que esto no va a tener problemas cuando tanto x como y valgan 0. Así que eso es un detalle, bueno, más. O sea, a nosotros no nos importa porque el punto en particular donde nos está pidiendo no vale 0, así que es como, bueno, somos felices así. Bueno, es esto. Esto se puede acomodar un poco, si quisiéramos, o lo podríamos dejar así, pero me gustaría acomodarlo un poquito, pues está muy feo así. Es una raíz cúbica, pero con el menos significa que está invertido, y lo mismo con la y, es una raíz cúbica, solo que está invertido, así que este va a pasar arriba y este debería pasar abajo. Es decir, que nos tendría que quedar así. Bien. Nada, es un detalle, o sea, después cuando la meten en la calculadora da igual esto, ¿no? Pero me gusta más cuando queda así porque se ve más limpia la expresión. Ahora tenemos que evaluarla en menos 3 raíz de 3 porque es donde nos están pidiendo la derivada, ¿bien? Así que si esta es la derivada de mi función, ¿bien? Para el punto, ¿cómo es? Sí, te escucho mientras. ¿Eso sería equivalente a encontrar la pendiente de la recta tangente? Exacto. Ah, bien. O sea, el procedimiento es parecido cuando resolvemos por definición. Claro, es parecido, solo que ahora, como es medio lioso calcular por definición todo esto,
nos guiamos de las reglas y de las técnicas de derivación que ya son más, ¿cómo se dice? Que son más fáciles, nos ayudan para hacer esto y no tener que ir a calcular un límite. Bien. Bueno, como estamos evaluando para este punto en particular, que es lo que nos interesa, en este punto la i vale 1, es decir, que nos va a quedar 1 a la 1/3, y la x vale menos 3 raíz de 3. Como es una raíz cúbica, no hay problema con que lo que esté adentro sea negativo, ¿bien? Porque es cúbica. Si fuera cuadrada, ya tendríamos un drama. O si fuera un múltiplo de 2 de todo caso. Esto lo pueden meter en la calculadora y a mí me dio 0,57, si no le erré. Ustedes lo pueden verificar también porque yo a veces con la calculadora le pifio. ¿Bien? Pero bueno, está esto en principio. Me quedé sin espacio. La pendiente en este punto vale 0,57. Es decir, que este valorcito de acá, ahora nos lo podemos llevar acá, que era donde nos lo pedía, y reemplazarlo. ¿Bien? Y ahí ya tenemos la recta tangente, que era lo que nos estaba pidiendo. Es decir, que la recta tangente va a ser igual a 0,57, lo voy a dejar con color para que se vea que salió de ahí, por x más 3 raíz de 3, esto habría estado bueno aproximarlo, más 1. ¿Bien? Y acá tengo mi recta tangente, que era lo que me estaban pidiendo. Y quédate ahí. Estoy mirando el chat, Joya, ¿quedó claro? Bien. Si después tenés ganas, podés meter esta curva en el GeoGebra y graficar la recta tangente, ¿bien? Y verificar que el valor que te dio te dé precisamente una recta que sea tangente al punto que te están pidiendo, que es este de acá, ¿bien? Así que bueno. Pero bueno, está bueno que lo veamos todos, así ya ven por dónde encararlo. Sí, te escucho. El 0,57, ¿podríamos haber puesto la expresión exacta que nos queda ahí o teníamos que pasarlo a decimal? ¿Qué sé yo? Es mejor la aproximación porque te sirve... las dos son válidas, la verdad. Yo creo que si me pones la aproximación, obviamente aclarándome que esta aproximación sale de acá, ¿no? O si me pones esto directamente es lo mismo, o sea... No veo por qué habría distinción entre una y otra. Una es aproximada, la otra no, lo cual es verdad, pero a veces está bueno que tengamos una idea de cuál es el valor exacto. Conclusión, si en el parcial no te lo especifican, vos podés poner el que quieras. ¿Bien? Poné con aproximación o poné expresión. Que quede demostrado de dónde sale cada uno, ¿no? Obviamente toda la cuantita te lo tiene que demostrar. Bueno, espérense que me tengo que fijar en el chat cómo venía el orden de llegada. Habían preguntado por el 2 del TP4, Guillermo. Así que lo que voy a hacer, Guillermo, es que primero voy a preguntar si se hizo ahí, porque ya veo que lo resuelvo. Y bueno, estás. Así que si me puedes dar alguna señal de vida, buenísimo. Mientras lo voy a buscar. Esto más que nada es porque como ya estamos en el TP5, joya. Vamos a volver al TP4 solamente si es estrictamente necesario. Yo no tengo drama, pero bueno. Perdón, Nayara, disculpame que te interrumpa. Puede ser, ¿sabes qué? Me voy a poner los auriculares, no sé si ustedes me escuchan, pero yo no escucho nada. Sí, una pregunta con respecto a si poner el igual o un valor aproximado. Sí. ¿Eso? Recién hablaban de ese tema. Bueno, a ver, si es un valor igual, utilizas el signo igual. Y si es un valor aproximado, utilizas el signo aproximado. Eso. O sea, al margen. No sé ponerle si en el ejercicio del parcial no te dice nada. No te dice que des el valor aproximado o des el valor exacto. Poner el que quieras, pero pon el signo que corresponda. No es lo mismo, no podés poner, si el valor es aproximadamente 3,48,
No podés poner es igual a 3,48. Pone es aproximadamente igual el signo que corresponde a 3,48. ¿Se entiende? O sea, escritura matemática. ¿Está? Bien. Sí, bueno, cosa que yo no hice acá, de hecho. Pero fíjense que yo acá Ay, hice no, el no valor me fijé, aproximado. disculpas. Sí, ahí No, no. sería aproximadamente igual, Aproximado. el signo aproximado. O sea, sin necesidad de aclarar, porque Bien. no es igual. No Porque no es estaba igual a mirando, estaba haciendo otra cosa. No, está bien. No, bárbaro que lo hayas aclarado. O sea, fíjense esto, ¿no? Yo aproximé a 0,57 acá, no significa que cuando escriba la recta tangente tenga que poner que es igual a 0,50 por todo, Es aproximadamente. Y si vos escribís toda esta expresión, todo este conjunto enorme, ahí sí le clavas el igual. ¿Bien? Ahora, una pregunta, Nayara. Yo, a veces por ahí en ingeniería trabajan distinto, ¿no? Yo soy bastante, reconozco por ahí, soy bastante densa con el tema de la escritura matemática, como esto, por ejemplo. Si pongo un igual, tiene que ser igual. No puedo poner igual y que no sea una igualdad. O sea, para eso están los símbolos de aproximación. Otra cosa que aprovecho ahora que recordé, a través de los años veo que constantemente ponen el implica para todo. El implica no es para cualquier cosa, el implica es cuando de una ecuación o de lo que fuere que estás escribiendo, deducís lo que sigue. Pero el implica no es lo mismo que igual. Simbología matemática, notación matemática. En este caso, sí, la recta I es aproximadamente igual, pueden usar el 0,57 o se pueden mantener, ¿eso de dónde viene? ¿3 raíz de 3? Me perdí, ¿eh? Viene de esta expresión enorme de acá. Ah, viene, O sea, es bueno, 1 sobre todo sí, esto. esa está complicada, la verdad, para usarla toda está complicada. Sí, bueno, no hay problema con que usen la aproximación, pero el signo, porque eso se va a evaluar. Ya, signos que no corresponden, simbología que no corresponde, se va a evaluar. O sea, va a restar puntos. A eso me refiero. Bueno, listo, eso es todo, ya está. Bueno, ahora sí, vamos ahí con el que había pedido Guillermo. Bien. Este es uno de los primeros. Vas a ver que dentro de todo es bastante sencillo la palabra. Básicamente tenéis que tener presente la definición de recta tangente. ¿Bien? Te están diciendo que si la recta tangente a I, a tu función, ¿no? En el punto menos 3, 1 pasa por el punto 0, menos 2, encontrar f de menos 3 y f' menos 3. ¿Bien? Entonces, vos sabés que básicamente, para encontrar la recta tangente de una función, nosotros necesitamos conocer dos cosas. Cuánto vale la función en el punto y cuánto vale la derivada de esa función en el punto. Entonces, si a mí me interesa la recta tangente en el punto menos 3, 1, ¿bien? Este es mi valor de x, este es mi valor de y, yo sé que esto, lo que tengo que encontrar es cuánto vale la derivada en el valor de x, es decir, en menos 3, y eso se va a multiplicar por x menos el punto en cuestión, que es el menos 3, ¿bien? Y va a estar sumado por la función evaluada en el punto, de nuevo, que es menos 3. Es decir, todo gira en torno a x igual a menos 3, que es este de acá. Es decir, que la recta tangente va a estar dada por la derivada en x igual a menos 3 y la función dada en menos 3. Y este es el dato extra de, bueno, que forma parte de la fórmula, de la construcción de la recta, qué sé yo. Así que esto lo podemos expresar de otra manera como f' en menos 3 por x más 3, bien, acá me saqué este menos de encima que me estaba molestando, más f en menos 3. Bien. Al mismo tiempo, esto yo lo podría distribuir, bien, f' en menos 3 va a quedar multiplicado por x y va a quedar multiplicado por 3. Bien, acá simplemente lo que hice fue hacer la distribución del producto respecto a la suma. Y este otro término que no me lo puedo olvidar, que me quedó ahí dando vueltas. Que en sí yo sé que esto vale 1, ¿bien? Yo ya sé que esto vale 1. ¿Por qué lo sé? Porque me lo está diciendo el ejercicio. Esto vale 1 porque me está diciendo que pasa por el punto menos 3, 1 la recta tangente. Es decir que esto precisamente es la imagen, es f en menos 3.
Fíjate que solamente con información del punto que yo supe interpretar correctamente, ya encontré una de las cosas que me piden, y que es esto. Sé que vale 1, porque me está dando la coordenada del punto, así que yo ya sé decir quién es la imagen para cuando x vale -3. Bueno, así que esto también lo podríamos volver a reescribir como, acá al lado, como f' de -3 por x más f' de -3 por 3 más 1. Así que ahora simplemente nos falta descubrir quién es la derivada y ya estaría. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Fíjate que acá me quedó la expresión de una recta, ¿bien? Esta es la pendiente, y todo esto va a ser la ordenada al origen. Ahora, vos te dice que la recta tangente pasa por el punto 0, -2. Entonces, si la recta tangente yo sé que pasa por el punto 0, -2, significa que su ecuación tiene que cumplir ese punto. Es decir, que si yo acá en esta ecuación pongo el punto 0, -2, me tiene que verificar la igualdad. Es decir, que si mi recta es, voy a recapitularlo porque puse muchos iguales, muchos iguales, muchos iguales, y ya perdí la expresión de vista. Si yo ya sé que mi recta tangente es f' en -3 por x, más f' en -3 por 3, más 1, ¿bien? Esto es lo que me quedó al final del renglón más arriba. Y yo sé que la recta tangente pasa por el punto, ¿bien? Pasa por el punto 0, -2, lo debe cumplir. Así que cuando x vale 0, y tiene que valer -2. Básicamente lo que hago es que esto lo reemplazo con esto, y esto lo reemplazo con esto, ¿bien? Y si hago eso, me va a quedar un 0 acá. Voy a dejar escrito los colores primero para no tener que estar después volviendo a sacarlos. Me va a quedar f' en -3 por 0, más f' en -3 por 3, más 1. Esto se te va a cancelar porque 0 por esto te va a dar 0, así que te va a quedar -2 igualado a f' en -3 por 3 más 1. Y de acá ya puedes despejar el valor tranquilamente, ¿bien? Te va a quedar que f' en -3 es igual a -1. ¿Bien? Si lo despejas acá. Y este es el resultado. F en -3 ya lo habías encontrado, ya sabías que era 1. Si querés lo volvemos a escribir acá, pero ya lo teníamos, ya lo habíamos descubierto. Esto da 1. Y es eso nomás. Y termina el ejercicio. Es simplemente tener bien presente, nunca olvídense de la definición de la recta tangente. ¿Y qué significa cada una de las cosas de la recta tangente? ¿Cómo se calcula la pendiente? ¿Cómo se calcula este valorcito? Y ya si tienen eso, ya está prácticamente servido. ¿Bien? Es simplemente eso. Espero, Guillermo, si te quedó claro, que me digas, y si te quedaron dudas, que también me las digas. Cualquier cosa decime. Cosa de que, para ver si vuelvo o no. ¿Bien? Para ver si vuelvo en el ejercicio. Ahí lo entendí. Muchas gracias. De nada. Bueno, bárbaro, es eso nomás. ¿Bien? Profe, Sí, te escucho. el f' de -3 igual a 1 a -1 es o 1. Y bueno, -1, sí. Acá está. Entonces el -2 le dio a la otra consigna para que dé el -1. Un poco me confundí, No, pero no, pasa que yo, lo que pasa es que me salté como 80 pasos, ¿no? Pero básicamente lo despejé de acá. Este -1 pasa restando para allá, es decir, que te queda -3 igualado a f' de -3 por 3. Este 3 pasa dividiéndose allá, y esto es el valor de f' de -3. -3 dividido a 3 te da -1. ¿Bien? Solo que yo me ahorré los pasos y lo dejé escrito ahí. Pero sale de resolver esta ecuación que venimos trayendo de acá. ¿Bien? ya vi mi error. Gracias. De nada.
Me puse a hacer una separación como para distinguir cosas y capaz que con eso. Bueno, ahí voy, ¿eh? ¿Qué más tenemos? 7 del TP5. Había pedido Darío. El punto 3, ¿dónde quedó? Ah, ya lo viste. Ah, bueno. ¿Ya lo viste? Punto 7 TP5. Estábamos en el TP4, ojo. Ahora vamos a volver a saltar al TP5. La ecuación de Van der Waals. Sí. Ustedes son químicos, ¿no? Les va a venir bien esto. Bueno, o la gran mayoría deben estar en química, creo. Salvo que estén en el módulo equivocado. Acá de nuevo nos volvemos a topar con la derivación implícita. ¿Bien? No, si son de química están en el módulo equivocado. Si son de química nosotros... no tienen que estar acá. No tienen que rendir acá. No tienen que rendir acá. Si son de química. Pensé que teníamos... No, es que posta pensé que teníamos a los de química, por eso decía yo. No, tenemos petróleo, mecánica y electrónica. Eso. Pero... Perdón, capaz que ya a más de uno le dio un infarto por mi culpa. Por eso aclaré por las dudas, porque en un lío. Sí. Eso no se puede entender. Sí. Perdón, no tendría que haber hecho la referencia. Pero bueno, igual está bueno que aprendan esto. Uno dice cosas que los confunde más todavía y no es la intención, ¿viste? Pero sí, no es la intención. Sí, pero bueno. Profe, bueno. Sí. Antes de que comience, quería hacer una pregunta. Sí. Para saber qué es una ecuación implícita, tiene que ser todo tipo física, así que nos está diciendo porque las veces no es ecuación implícita. No necesariamente tiene que ser algo relacionado a la física. Fíjate que nosotros acá recién vimos esta curvita que no tiene nada que ver con la física, es simplemente una curva que analizamos, digamos, y usamos una derivación implícita. Así que no necesariamente tiene que ser. Es probable que sí, pero no significa que todos los casos vayan a ser así. ¿Bien? Bueno, la ecuación de estado de Van der Waals para un gas ideal es todo esto, ¿bien? Donde P es la presión, B es el volumen por mol, y R es una constante universal de los gases. T es la temperatura, y A y B son constantes que dependen del tipo del gas. Hallar la derivada de la presión respecto del volumen en el caso donde T es constante. Entonces, hola chicos, buen día, perdón. Hola Blanca. Hola, buen día. Buen día. Buen día, Blanca. Hola, buen día. Hablé, perdón que haya hecho esta interrupción, pero no sé si ustedes tenían reunión y bueno, quería más que nada avisarles que ya estaba. Bueno. Como quieran, no sé si quieren que termine de resolver esto y vamos, o lo dejamos no tengo ahí, problema. que continúe Blanca. Yo no tengo problema, como vos te venga mejor. Igual este no es muy largo, así que no me va a llevar mucho tiempo. Como quieras. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, fíjense esto, lo termino y ya ahí corto. Fíjense que para esta ecuación, para lo que les da el ejercicio, en realidad presten mucha atención a lo que les dice que es constante, ¿bien? Háganse una listita acá si quieren, anotando todas las cosas que dice el ejercicio. Esto es constante, esto lo es, esto lo es y esto lo es. Porque obviamente les va a servir para cuando tengan que derivar, ¿bien? Entonces yo sé que R, A, B, y en este caso particular T, son constantes, ¿bien? Estas 4 valores van a ser constantes. Normalmente R, A y B lo son, pero le añadimos la temperatura también. La vamos a mantener en un valor fijo, para no hacernos tanto lío. ¿Y por qué hacemos eso? Y porque si yo quiero hallar la derivada de la presión respecto del volumen, lo ideal sería que en esta expresión solamente trabaje con 2 variables, con la presión y el volumen precisamente. Así que todo lo demás va a ser constante. Bueno, vamos a volver a escribir esto acá y vamos a comenzar a derivar, ¿está bien? Vamos a hacer una derivación implícita de nuevo, vamos a aplicar derivación miembro a miembro, y ahí vamos a ver con qué nos encontramos en el camino
para terminar de resolver el ejercicio. ¿Bien? Entonces. Yo no entiendo mucho la notación cuando dice derivada de P sobre dB. Como que estoy más acostumbrado a usar la comita que se le pone. Ah, ¿a eso te referís? Bien. Son lo mismo, bien, te lo voy a hacer con la P y la B porque justo estamos trabajando acá, ¿no? Pero si yo escribo derivada de P respecto de B, es lo mismo que si yo escribiera P' en función de B. Es decir, tengo una función de presión que depende del volumen a la cual yo voy a derivar. Estas dos notaciones son lo mismo, ¿bien? Yo podría haber escrito esto también. El tema es que esto es más para una notación cuando ya tenés el resultado final. ¿Por qué lo hago con esto? Porque yo ahora todavía no tengo la expresión final de la derivada. Precisamente la tengo que buscar. Entonces, al escribirlo de esta manera, yo estoy diciendo que tengo que derivar respecto del volumen toda esta expresión que tengo acá. ¿Bien? Por eso hago esa distinción entre escribir de una manera u de otra, porque si no, no se entiende. Yo podría arrancar a derivar de una, pero no los quiero confundir y por eso les quiero escribir bien clarito qué tipo de derivación voy a hacer y respecto a qué variable la voy a hacer. ¿Bien? En este caso la voy a hacer respecto a B. ¿Y cuál es mi objetivo? Encontrar la derivada de P respecto de B. Profe, Es y lo ahí que vas a ver ahora. ya no volvemos a poner dp, solamente ponemos B. Estamos poniendo solamente derivada de B porque todavía no encontramos quién es dp de B. ¿Bien? La derivada de P respecto de B está acá adentro, solo que todavía no la encontramos, porque tenemos un producto, tenemos que hacer toda una serie de reglitas de por medio, pero inicialmente lo que yo estoy haciendo es derivar respecto de B. ¿Bien? Es decir, derivo respecto de B, ¿para qué? Para buscar quién es derivada de P respecto de B. Bien, déjame que siga y ahora lo vas a ver. O sea, ahora te va a terminar de cerrar. Acá tenemos un producto, ¿ok? Y dentro de este producto tenemos cosas que ambas dependen de B, de B de volumen, ¿no? Acá tenemos esto que depende del volumen y tenemos esto que depende del volumen. Así que vamos a tener que aplicar regla del producto. Entonces, ¿cómo es la regla del producto? Va a ser la derivada respecto de B del primero. ¿Quién es el primero? El primero va a ser P por A sobre B al cuadrado, ¿bien? Por el segundo, sin derivar, más el primero, sin derivar, ¿bien? Por la derivada respecto del volumen del segundo. ¿Quién es el segundo? El segundo es B menos B. ¿Ok? Y esto es una constante, ¿bien? R es una constante, T es una constante, lo pusimos más arriba. El producto entre ambas también va a ser una constante. Por ende, toda esta derivada respecto del volumen va a ser igual a 0. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a resolver cada una de estas pequeñas derivadas que salieron de la regla del producto. La derivada respecto del volumen de todo esto va a ser la derivada de cada uno de los sumandos, ¿no? No lo voy a volver a escribir para no hacerlo muy largo, pero básicamente lo que nos va a quedar es que al distribuir te va a quedar la derivada de P respecto del volumen, y ahí salió la querida dp de B que estábamos buscando, más la derivada respecto del volumen de A sobre B al cuadrado. A es una constante que está multiplicando, así que va a quedar ahí, y la derivada de B al cuadrado va a ser menos 2 sobre B al cubo. Bien, no voy a entrar en detalle de cómo llega a esto, porque si estamos en este punto es porque ya practicamos bastante derivadas antes y ya sabemos por qué la derivada de 1 sobre b al cuadrado es menos 2 sobre b al cubo. ¿Bien? Entonces, la derivada respecto del volumen de toda esta expresión de a sobre b al cuadrado nos quedó menos 2a sobre b al cubo. Y ojo que todo esto, fíjense que todo esto es la derivada de este cachito de acá. Queda multiplicado por b menos b.
porque era lo que había quedado de la regla del producto. Más P más A sobre B al cuadrado, esto era la otra parte que quedó sin derivar, por la derivada de esto. De nuevo, distribuimos respecto a la suma, o a la resta en este caso. La derivada respecto del volumen de B es 1, ¿bien? Porque es, es la variable B elevada a la 1, así que te termina quedando 1. Y la derivada de B larga es una constante B larga, así que su derivada es 0. Por ende, todo esto de acá me va a quedar 1 menos 0. Bien, cuando lo derive. Es decir, que acá me va a quedar multiplicando por un 1. ¿Bien? Y un lado a 0. Bien, casi que estamos. Acá Profe, ya es ¿por cuestión qué de despejar. quedó el 1? Quedó el 1 porque... Espérate, voy a dejar escrito. Quedó el 1 porque cuando yo distribuyo esta derivada, me va a quedar la derivada de B respecto de B, muchas B, ¿no? Si no especifico entre B larga y B corta, no se entiende nada respecto de B larga. ¿Bien? Esto es una constante, B larga es una constante, así que todo esto te da 0, y la derivada del volumen respecto del volumen, precisamente te da 1. Todo esto da 1. Es como si hiciera la derivada de X, por ejemplo, respecto de X, para hablar con una letra que le es más familiar. 1 menos 0 es 1, y queda multiplicando por todo P más A sobre B cuadrado. Bien. Nosotros no nos olvidemos de cuál era nuestro objetivo inicial. Nuestro objetivo inicial era despejar esto de acá. Bien, como le decía el compañero, nosotros derivamos respecto del volumen miembro a miembro, porque estamos buscando dónde está la derivada de la presión respecto del volumen. Es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y fíjense que ya la encontramos, está acá. Lo que pasa es que tenemos todo esto de camino, pero no es algo complicado, es solamente cuestión de despejar. Así que esto tranquilamente se los podría dejar a ustedes y que terminen de despejar. Ahora lo único que tenemos que hacer, si volvemos a reescribir esta ecuación que nos quedó, es derivada de P respecto de B menos 2 veces A sobre B al cubo. Eso está multiplicado por B menos B. Y a todo eso le tengo que sumar todo esto, que es P más A sobre B al cuadrado. Estaba multiplicándose por 1, ¿se acuerdan? Bien. Y todo esto está igualado a 0. Así que acá simplemente lo que tenemos que hacer es despejar. Y acá esto es gusto de cada uno. O sea, yo podría dejarlo escrito de esta manera, precipitándome quizás un poco, pero bueno, como menos P más A sobre B al cuadrado dividido P menos B, y a todo esto sumándole 2A sobre B al cubo. Bueno, me quedó fea la letra, pero no importa. La cuestión es que este es el despeje, digamos. Lo único que hice fue pasar restando, dividiendo y sumando, y ya está, y te queda esto. Ustedes si quieren háganlo paso por paso, por si no, todavía no le agarran la velocidad, pero te queda esto, digamos. Lo pueden dejar así expresado, o se pueden ir a la ecuación de Van der Waals, que era de la que partimos al inicio, y fíjense que acá P no está despejada en función de todas las otras variables, está metida en un producto. Yo de esta expresión que tengo acá, podría despejar quién es P, ver quién es decir, que encuentre una expresión P igual a algo. ¿Bien? Y esa expresión de P igual a algo la podría reemplazar acá, y ahí sí me quedaría finalmente la derivada de la presión respecto del volumen, formalmente. A esto le faltan pasos, digamos. Yo si quiero lo puedo dejar acá, cosa que voy a hacer porque se me fue el tiempo. Pero ustedes, si quieren, tienen varias ramas acá para encaminar. O sea, hay varias cosas que se pueden laburar acá. Se puede reacomodar esta expresión para que quede más linda. Luego se puede despejar la expresión de P respecto de la ecuación de Van der Waals, reemplazarla acá, y te termina de quedar una expresión posiblemente muy fea y muy engorrosa, pero es lo que hay. Así que no hay mucho más que eso. Pero así ya estaría bien, ¿o no?
Eso es criterio de la profe que te vaya a corregir. No sé cómo querrían las chicas en el parcial. O sea, yo se la dejo ahí y ya está, yo ya entiendo lo que vos me querés decir, pero no sé qué les exigen. Capaz que en el parcial les exigen que sí o sí reemplacen P por cuál es el valor exacto de P, por la ecuación de Van der Waals. No sé, Blanca, vos, ¿qué opinión me podés dar al respecto? O Marta. No, en realidad así ya estaría, para mí así ya estaría. Yo no tengo, ahí no tendría problema, digamos. Porque lo que se les está pidiendo en realidad es la derivada de P respecto de B. Claro. Y bueno, para mí ya estaría ahí. Sí, sí, sí. Ya está. Sí. Bien. Profe, ¿y la derivada de Y P es con eso, ¿no? respecto a B aparece después de haber aplicado la derivada miembro a miembro? Ahí Ujú, como que me mareé tal un cual. poco. Bueno, déjame terminar de escribir esto. Bueno, casi me quedé. Claro, tal cual. Fíjate que cuando yo arranqué a trabajar con esta expresión acá arriba, ¿bien? Yo podría haber despejado de esta expresión a P, ¿bien? Hay dos formas de hacer este ejercicio, digamos. Yo, en vez de ponerme a hacer esto, podría haber despejado a P de todo este mejunje que tengo acá, y ahí derivar explícitamente, como veníamos haciendo antes. Pero como yo no tenía ganas y me parecía que esto era más rápido, apliqué la derivada respecto del volumen. Esto es un operador, digamos, llamarlo un operador. Lo apliqué miembro a miembro, así como vos aplicás miembro a miembro una multiplicación, una división o una raíz, o lo que sea, yo también podría aplicar como operador miembro a miembro una derivada. ¿Una derivada respecto de quién? Respecto del volumen en este caso. Entonces, siguiendo las reglas de derivación, yo me fijo si lo puedo distribuir, si puedo aplicar alguna regla, bueno, lo que sea. En este caso salió la regla del producto. Y recién ahí te va a aparecer la derivada de P respecto de B, porque recién ahí te cruzaste con el P por el camino, pero hasta entonces no lo habías encontrado. ¿Bien? ¿Aclaré un poquito ahí? Al menos un poquitín. Sí, profe. Entonces, ustedes tengan en cuenta esto. A veces nosotros tenemos expresiones explícitas, se dicen, es decir, que tenemos que, por ponerte un ejemplo, ¿no? P es igual a B al cuadrado, y ahí cuando nosotros escribimos derivada de P respecto de B, en realidad lo que vos estás haciendo es que estás aplicando el operador derivada miembro a miembro. Solo que al ser una expresión tan sencilla, es obvio que cuando yo estoy haciendo esto, al final me va a quedar 2B. Pero nosotros no hacemos todo este lío porque ¿para qué lo vamos a hacer si yo ya sé que P' es igual a 2B? La macana es cuando encontramos con estas expresiones tan complejas que ahí sí aplicamos el operador miembro a miembro y entramos a desarmar despacito. También cuando vos tenés estas expresiones que son bastante sencillonas, decís, bueno, listo, es esto, ya está. Pero esencialmente la operación que estás realizando es la misma. Estoy derivando respecto a alguien, en este caso el volumen, miembro a miembro. En ambas cosas hace lo mismo. ¿Bien? Lo mismo Claro, cuando ahí decimos es como paso rotando para el otro lado. Sí, perdón, Blanca. No, discúlpame. Ahí es, de hecho, como deberían haber pensado de alguna forma en el ejercicio 6. Digamos, porque en el ejercicio 6 ustedes derivaron, si ya pasaron por ese ejercicio, deberían haber derivado de forma implícita. Entonces acá, digamos, lo que dice Nayara es que pueden derivar de la misma forma en que venían trabajando en el ejercicio 6 o haber hecho el despeje en principio. Y entonces con la ecuación explícita, es decir, con ese P despejado, hacen la derivada. O derivar como lo venían trabajando en el ejercicio 6, que es derivar de forma implícita, porque tenés la P por ahí metida que no está despejada, entonces tenés que enfocarte en cuál es la variable a derivar. Todo lo demás será constante para esa fórmula, digamos, pero yo tengo que pensar en respecto de quién estoy derivando. Bien. Bárbaro.
Pueden mostrar arriba. Ah, perdón, están viendo. Les paso el link de la pizarra ahí y no armamos tanto lío. Bien, ahí les paso. No desesperen.